Cuando hacemos esto, jamás me voy a casar, ¿verdad? Wiu, wiu. Contra el patriarcado feroz, yo levanto mi voz. Contra el patriarcado feroz, yo levanto mi voz. Contra el patriarcado. Es cuestión de un disfraz para que emerjan los discursos, para que les rinda el paloteo, los buenos tratos, la prepotencia, el respeto, inclusive el odio. Agradar, agradecido, todos se enfundan en trapos, disfraces. Solo uno mismo sabe el propósito y el valor que tienen al momento de actuar y ejecutar con sabia labia ante caballosos y dramas. Todos y todas hipócritas. A veces nos quitamos el disfraz, a veces se nos cae. Si nos disfrazamos, unos para engañar, otros para robar, para violar, para pedir, hasta para trepar se utiliza uno. El disfraz es La idea comenzó con una publicación que vimos en Facebook de ¿quieres ser estatua viva? Y a nosotros, hablando de mis hermanos, el Kevin y el Javier, como que nos toca mucho el tema de género. Entonces nos pusimos a pensar de por qué las estatuas vivas son solo Spider-Man o Jack Sparrow y no tienen un contenido político. Entonces, como que decidimos en ese momento mezclar esas dos cosas, la estatua viva, que es como una opción de artística, y el género, que es más bien una cuestión política. Los marchistas perdidos estuvieron en la ciudad de Latacunga, Baños, Guano, La Troncal, y Gualaceo y Quito. En todo este recorrido lo habíamos pensado en ciudades no centrificadas, no capitales. Latacunga fue la única capital que nosotros visitamos, pero queríamos ciudades donde quizás no se hayan hablado mucho sobre los temas de género en cosas como marchas o cosas parecidas. Por eso decidimos ser estatuas marchistas, para primero reivindicar la movilización social como un derecho, el derecho a la huelga, pero también esta necesidad de hablar sobre género, sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Y por eso decidimos ser marchistas perdidos, para sacar las marchas de Quito y llevarlas también a lugares como La Troncal y Guano, que son cantones pequeñitos, pero que aún así podrían usar la marcha, porque es un derecho. La población LGBTI es una población muy vulnerable, que tiene muy poco acceso al ejercicio pleno de sus derechos, que sufre altos niveles de discriminación, de violencia, de estigma, de prejuicios, y lo hemos podido comprobar a través de las alianzas que tenemos con la organización LGBTI en el país y la elaboración este año del informe anual de derechos LGBTI. La idea era lograr que por lo menos piensen todos estos aspectos del género y el sexo, y que no solo se queden en la heteronorma de que hombre y mujer, no, sino que entiendan que hay mucho más que solo hombre, mujer y ya, de azul, rosado. No, hay mucho más, hay muchísimo más que eso, y eso es lo que les hicimos pensar. Lo dudaron. Cuando yo estaba con la falda, todos eran como que wow, hombre, mujer. Entonces se dieron cuenta de que puede haber muchísimos más caminos y que no significa que sean buenos o malos, solo es otro camino. Y la gente por lo menos se lo pensaba.
Bueno, el proyecto Adelante con la Diversidad es un proyecto que se elabora a nivel regional en Ecuador, Perú y Bolivia con el financiamiento de la Unión Europea e IVOS y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población LGBTI a través de trabajar contra la discriminación de la población y fortalecer o generar políticas públicas locales y nacionales que beneficien a la población. Nosotros somos parte del colectivo El Punto, que es un colectivo de libre pensamiento que trabaja desde el año 2015 aproximadamente y trabajamos en comunicación y arte con temas principalmente con enfoque de derechos humanos y enfoque de género, y el arte se nos ha unido como una forma de metodología para hablar sobre las cosas que nos interesan, como por ejemplo el género, y también siempre conectándolo con la comunicación, haciendo videos o documentales, porque sabemos que son formas en las que podemos llegar a muchas gentes desde redes sociales, pero también haciendo incidencia en la calle, por ejemplo. Bueno, las propuestas culturales que financió el proyecto Adelante con la Diversidad tenían básicamente 3 criterios fuertes, digamos así. Primero, que sean colectivos que lo que buscan es generar o trabajar y llegar a esa población no necesariamente LGBTI y sensibilizar sobre la realidad que vive la población LGBTI. El otro criterio era que sean proyectos que realmente salgan de las zonas de confort. Sí, sabemos que las ciudades grandes como Quito todo el tiempo están activando culturalmente el tema LGBTI. No así ciudades pequeñas, provincias alejadas de la centralidad del país, y por eso otro de los criterios fuertes que se tomó en cuenta para aprobar las iniciativas culturales era que sean iniciativas que saquen la temática de las zonas donde siempre se está abordando la temática. Entonces, conocemos que en Quito hay mucho, en Guayaquil hay también, y en Cuenca también, no así en otras ciudades más pequeñas. Y el tercer criterio era que sean propuestas realmente innovadoras, que llamen la atención y que se puedan de alguna manera replicar o que dejen un acumulado que sirva para que otras poblaciones, otras organizaciones, otras iniciativas lo puedan ver, tengan la cercanía, ¿sí? El caso de la propuesta que envió El Punto es justamente eso, o sea, primero sacaban el proyecto de la centralidad de Quito, pese a que sus integrantes están en Quito, y luego generaban un producto que podía hacer un seguimiento de cuáles eran las reacciones de las personas cuando se implementaba el proyecto cultural. Ahorita vamos a salir a la plaza, como central, donde está la catedral. Nos vamos a quedar ahí 2 horas y esperamos que nos cojan los folletos, así como ya pasó en la Tacunga, y fue interesante porque no saben qué hacer las personas, si dejarnos monedas o qué, pero después hay unos que la agarran súper fácil y te cogen el folleto de una. Eso. El punto es estar en las plazas principales y que la gente se sorprenda con lo que ve, y incluso se dan cuenta que tienen que coger los fanzines y se acercan, así que es súper chévere, y comentan, han dicho que son cosas solo para adultos y cosas así, pero en realidad sí, hacen contacto con nosotros y les interesa. Yo quisiera aportar ahí, y es que yo pensaba también que no podría llegar a muchas personas, pero el simple hecho de transitar este espacio y de irrumpirlo ya hace mucho. No sé cuántas personas nos vieron, también cuántas personas cogen el fanzine y después a las personas que le regalamos, pero aún así una señora me dijo, qué valiente que eres, y es como, siento que no me lo dice a mí, sino que a todas las personas que estamos metiéndole mucha lucha a las cuestiones de género, de que se acepten cuerpos diversos y de
por el momento exigir derechos para estas personas es súper importante. Bueno, primero está toda la preparación física que sí es necesaria. Entonces los entrenamientos y hacer algunos ejercicios específicos. Pero cuando ya salía a la calle, me pintaba la cara y todo, sabía que era distinto. Ya no era Julio Sanabria, sino era la marchista perdida. Entonces simplemente me ponía en el papel de que literalmente estaba perdida y tenía que preguntar. Tenía que preguntar y no importaba. Aunque obviamente cada vez que preguntaba se sentía que me veían los pechos, pero la verdad es lo de menos. Es una parte del cuerpo que no están acostumbrados a verlo todo el tiempo. Entonces, más bien tratar de naturalizar eso. Solo fue como que te levantabas, cogías las maletas y te ibas a otra ciudad, buscábamos el punto central, era hora de trabajar, luego seguíamos trabajando y comiendo y conociendo más del lugar y luego volver a levantarte y seguir trabajando. Entonces para mí solo fue una rutina más de las que hacía, como una rutina en el colegio, una rutina en vacaciones. No, fue divertido. ¿Qué hay de malo en ser mujer? Creo que no hay nada de ¿Qué malo. no hay de malo? Mujer significa toda la lentitud, la delicadeza, exacto, suavidad. todo lo de ser dama. Es que tú eres fuerte. El hombre y mujer es una construcción social porque exacto. No existen, el macho y hembra existen. Y sí, yo, pero sinceramente, no me considero. Son 4 tipos. No me considero una persona débil, ni indefensa, ni que quiere ser protegida. Y yo, en realidad, yo simplemente soy una persona que está. Exacto. Y yo, pero un hombre que tengo que solucionarte la vida como caballero que va a buscar a la dama en el último cuarto más alto matando al dragón. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero que jugar todo esté con bien. Mi identidad. Exacto, que todo esté bien. Solo jugar. Adiós. Ya me acuerdo porque... Bueno, en realidad yo tenía que grabar el antes, cuando ellos se cambiaban, se vestían, se pintaban, y el después ya saliendo a la plaza. Entonces yo iba viendo las caras y las expresiones de la gente, de cómo les iban mirando cuando ellos pasaban así o preguntaban por la marcha. La gente era como que, ¿pero qué hacen? Y eran unas caras así como que de miedo, otras de risa, y luego la gente, como me veía ahí entre todos ellos, me preguntaba que de qué se trataba, que qué era lo que estaban haciendo, porque la gente no entendía nada, por más de que se gritaban las consignas y tantas cosas. Entonces ahí me tocaba a mí explicarles de qué se trataba, qué es lo que queríamos mostrar, qué es lo que queríamos hacer. Y hubieron también muchos comentarios positivos al respecto de lo que estábamos haciendo. Había gente que nos decía que éramos como muy valientes. Otras personas también nos preguntaban de que si no me molestaba a mí estar con los pechos descubiertos. Y es más, en la plaza, en el Parque Calderón, nos dijeron que sí podemos estar, pero si yo me cubría los pechos. Entonces ahí como un poco de revancha con respecto a eso, porque mi hermano, que es hombre biológico, sí puede estar con los pechos descubiertos, pero yo no. Ya no tenemos miedo. Taconeos subversivos transmutando estereotipos. Taconeos subversivos transmutando estereotipos. Taconeos subversivos transmutando estereotipos. Vos que estás ahí, vos que nos insultas, vos que estás ahí, vos que no te inmutas, vos que estás ahí y hasta nos torturas. ¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar? ¿Cuántas cuerpas más tú vas a asesinar? En Gualaceo la gente estuvo un poco más recelosa en coger el papel. Entonces siento que con respecto a su reacción a los cuerpos desnudos es como de alejamiento. No puedo ver esto. Y por ejemplo en otras ciudades como La Troncal y en Guano, que se nos acercaban niños
nos decían que era tema para adultos, que por eso los papás no les dejaban coger los fanzines. Y el fanzine tiene conceptos básicos como qué es género, sexo, qué es un cuerpo diverso, cuáles son. Entonces era más bien una cosa para empezar a aprender, muy, muy fácil de entender. Pero en Guano aún así estuvieron como muy interesados, se nos fueron muchos fanzines. En la Troncal hacía muchísimo calor y yo no pude grabar las escenas, pero en esta ciudad se nos acercó una persona trans y nos estaba diciendo que en la Troncal aún no se habla mucho de eso y que hay mucha discriminación, que era más bien similar a todas las entrevistas que nosotros hacíamos. Siempre decían que es importante hablar de estos temas, pero que no se hace en su ciudad. Una vez nos dijeron que por miedo. Se nota que la temática de lo LGBT y de los cuerpos diversos y de toda la diversidad sexogenérica en general es un tema muy importante y vigente aún de hablar en todas las ciudades. ¿Y cuándo viene? O sea, de aquí yo no sé cuándo volveremos, pero yo espero volver. Bueno, yo creo que el primer paso a dar es primero reconocer que hay una vulneración de derechos constante, que en el discurso se habla de que somos iguales, cuando no es así. La igualdad de derechos es que exista realmente un ejercicio no solo formal de derechos, sino también sustancial, es decir, que no esté solo en el discurso, que no esté solo en la norma, en la Constitución, esto de que somos iguales ante la ley, sino que en la práctica también se dé. Contra el patriarcado feroz, contra el patriarcado feroz, yo levanto mi voz. Contra el patriarcado feroz, contra el patriarcado feroz, contra el patriarcado feroz, yo levanto mi voz, levanto mi voz. ¿Creen que está bien hablar de sexualidad? No. ¿Por qué no? Porque, o sea, nosotros de pequeños no podemos hablar porque son cosas de mayores. Gracias. Pero para una causa también puede haber, para que nosotros primero aprendamos a ver qué es, o sea, qué cosas nos podemos proteger o... Contra el patriarcado feroz, yo levanto mi voz. Contra el patriarcado feroz, yo levanto mi voz. Porque el arte es simplemente, no sé, lo mejor, por así decirlo, es el medio más eficaz para transmitir el mensaje, y más si se lo hace de una forma tan explícita, llamativa y genial como lo hicimos. Teníamos un Sentai, entonces la gente lo dudaba tanto, se maravillaba. Llegamos a varios sentidos de no solo cognitivos, sino de sensaciones, porque éramos tan llamativos. Entonces la apuesta artística fue el medio correcto para llegar a causar la suficiente duda e intriga que queríamos, intriga que luego era resolvida por el fanzine que entregábamos. Entonces fue simplemente perfecto, eficaz. Desde todas las organizaciones que somos parte del proyecto Adelante con la Diversidad, y especialmente desde IVOS,
todas en algún momento de nuestro quehacer institucional hemos tenido acercamientos a actividades culturales y artísticas para sensibilizar a la población, y todas estamos conscientes de que el arte es un instrumento que permite a la población sensibilizarse, acercarse a realidades poco conocidas, poco valoradas, poco identificadas, más bien a sacar estos mitos, estos prejuicios que se generan respecto a una temática, y eso es lo que queremos al hacer proyectos culturales artísticos que aborden la temática LGBTI y que rompan, o más que romper, que sean un puente de conexión entre la población general, LGBTI y no LGBTI, y lo que pasa en la realidad. O sea, el teatro, el cine, los documentales son ese nexo, ¿no?, entre las personas que piensan que esa realidad no existe, que es un mito, o que tienen miedo respecto a esa situación, y que cuando ven estas obras de arte, cuando ven estas expresiones culturales, algo se les abre en su interior. Quizás haya, digamos, un odio hacia los jóvenes por el hecho de que, por ejemplo, diríamos, la mayoría de gente se escandalizaría al ver la forma como él está vestido. Pero una persona normal y racional tiene que saber respetar la decisión de cada ser humano. Porque en este mundo nosotros exigimos respeto hacia nosotros. Entonces, como queremos que nos respeten, también tenemos que respetar a las personas. No importa de cómo estén vestidos, de dónde vengan. Sabemos que todos somos creación de un Dios inteligente. La homofobia hace referencia a la violencia y agresión que reciben hombres por gustar de hombres, pero también hace referencia a la violencia y agresión que reciben lesbianas, transexuales, travestis y transgénero. No queremos más discriminación ni violencia hacia los cuerpos diversos. Que mis gustos y que mi identidad no sean un problema para estudiar o trabajar. En cuanto a todo el equipo, creo que ha sido muy chévere ser los hermanos esos, porque somos el Julio Sanabria, yo y mi otro hermano. Y además le sumamos a la Tute, que es una amiga nuestra de hace muchos años y que coincidimos en cosas de comunicación como cámaras y le gusta el video y cosas así. Así que era muy chévere que forme parte del equipo para lograr hacer todo esto que queríamos, los performances y también estos videos que muestran qué es lo que estamos haciendo y cómo esta mezcla de activismo y arte puede ser posible. Arroz con leche, quiero preguntar, ¿qué pasa con las niñas de esta ciudad? Las pueden matar, las pueden violar, y luego de sus muertes saldrán a culpar. Y así como la anécdota chistosa y final de toda esta aventura de marchistas perdidos, solo me quedaron más ganas de ir a las provincias, de ir a los cantones más chiquitos y hablar de esto, porque desde la sexualidad, de género, es tan necesario, y me parece que hay que ir sacando cucos de la cabeza nomás. Ir diciendo, bueno, verá, existe esta posibilidad, y existe esta otra, y existe estas millones de otras. Tal vez solo no se ven, o no se han explorado, y me parece que eso me da más ganas de seguir caminando por ahí. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades encrudecidas, nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos. La norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar, la fuerza del hombre para controlar géneros,
rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. Deleite haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias.